Muy bien, siempre para mí es un gusto y un placer seguir con Udiápolis. Ya tenemos 2 años en esta casa de estudios, arribando un montón de temas de derecho de familia. También estamos viendo ahora derecho civil. Y bueno, siempre agradecida con la casa de estudios de Udiápolis y también con todos ustedes. Muy bien, el tema del día de hoy es derechos de las mujeres y del grupo familiar. Específicamente son 4 subtemas: derecho a una vida libre de violencia, derecho a la asistencia y la protección integral, derechos laborales y derechos en el campo de la educación. Sin embargo, vamos a realizar una pequeña introducción y además también una pequeña definición. De repente ya lo han visto en clases anteriores, pero voy a recordarles para poder centrarnos en estos 4 subtemas que parecen cortos, pero en realidad son un poquito tediosos, ¿ya? Muy bien. Primero, para nosotros hablar sobre los tipos de violencia, tenemos que indicar en el marco ya de la convención el término menor. Mucho ha sido hasta ahora, ¿no? A veces nosotros hasta por costumbre, esa mala costumbre que tenemos de denominarle a un niño menor, pero ya desde el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos y también de los derechos del niño, ya no se le denomina menor, sino niña, niño o adolescente. Eso siempre les digo en las clases para ya no utilizar al momento de preguntar, al momento de hablar, el tema menor, el término menor, sino niña, niño o adolescente. Porque si nosotros le decimos menor, es hacer o atribuir una categoría inferior, categoría vulnerable. Entonces, ahora ya no lo podemos indicar así. Hay que tener en cuenta ello para poder avanzar, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de violencia claramente definidos y claramente establecidos en esta ley 30364. Primero, 2 grandes tipos: violencia contra la mujer por su condición de tal que se da violencia de género, ¿no? Como manifestación de qué? De la discriminación que afecta obviamente a las mujeres de gozar sus derechos, ya sea a partir del dominio, control, ejercicio, poder, sometimiento, subordinación. En todos esos contextos es que el Estado, a través de la ley 30364, protege a la mujer. Entonces, violencia contra la mujer por su condición de tal. Muy bien. Violencia contra los integrantes del grupo familiar es otro tipo. ¿En qué se da esta relación de grupo familiar? Bajo un contexto de responsabilidad, de confianza. Esa relación de confianza, esa relación de poder de uno de los integrantes del grupo familiar. Correcto. Entonces, estos son los tipos, ¿no? Ya sea de acción u omisión. Esta ley protege: uno, contra la mujer, violencia contra la mujer, y el otro, violencia contra los integrantes del grupo familiar, ya sea en acción u omisión. De ahí ya se derivan los otros tipos que ya han visto, ¿no? En el módulo anterior, en la clase anterior. Ahora, en este módulo vamos a ver los derechos de las mujeres y del grupo familiar. ¿Y dónde los encontramos? En los artículos 9 hasta el artículo, eh, hasta los artículos 12. ¿Por qué? El origen del por qué ahora ya es todo una subespecialidad, porque además de toda la Corte a nivel nacional, ya se encuentran y ya se han creado, en la mayoría, tengo entendido que la mayoría, porque acá en la Corte del Santa hace un año no ha habido, pero ya desde el año pasado se han creado las subespecialidades de los juzgados de familia con subespecialidad de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué creen ustedes que ya ahora es una subespecialidad?
porque lamentablemente la violencia es uno de los problemas sociales que afronta la sociedad y tiene graves consecuencias. No tan solo es en la parte física y mental, sino también en la salud, en la economía y en el desarrollo del país. Entonces, el Estado no puede ser ajeno a todas estas consecuencias que viene arribando toda la comunidad, ¿no? La violencia familiar y sexual, pues, ¿qué evidencia? Evidencia un creciente aumento de casos. Es por ello que hasta muchos de los órganos jurisdiccionales han crecido en cuanto a la carga procesal y también se están creando más órganos jurisdiccionales porque no se dan abasto para que puedan dictar medidas de protección, ya que ahora con la ley 31715, que también lo vamos a ver de manera así rápida, eh, ahora tenemos, ¿no? Los jueces 24 horas para poder dictar medidas de protección. No interesa si es riesgo leve, riesgo severo o riesgo moderado. Antes ya había un poco más de tiempo, pero ahora no. Entonces, con toda esta presión que está haciendo el Estado, es coherente también de que haya más personal jurisdiccional, que haya más integrantes en el equipo multidisciplinario, que hayan también más órganos jurisdiccionales para poder atender este tipo de carga procesal. Entonces, todo este aumento de casos infringe los derechos humanos, como cuáles, como la dignidad, el honor y otros derechos también que afectan a la integridad de las víctimas y también a la salud, porque experimentan algún tipo de violencia, inmediatamente van a experimentar estas consecuencias. Correcto, entonces es por eso que ahora ya está todo una subespecialidad. En los casos, por ejemplo, de violencia familiar y de violencia sexual, siguen creciendo, siguen creciendo. Si tenemos los reportes de la Policía Nacional del Perú, si tenemos los reportes del Instituto Nacional de Estadística Informática, que es el INEI, vemos pues que del 63.2 ahora ya estamos en el 78.1. Entonces, y también lo seleccionan, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de 15 a 49 años sufrieron algún tipo de violencia por su pareja en algún momento de su vida. Y también el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que tiene a cargo, ¿no? El Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, indica en su portal hasta el año pasado que atendió a 133.697 víctimas de violencia familiar y violencia sexual. Y ese número va creciendo constantemente. La idea es de que con esta ley se vayan minimizando estos índices, que con esta ley la persona agresora o la supuesta agresora vaya entendiendo en qué terreno se está involucrando. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos una creciente vulneración a derechos humanos frente a este tipo de violencia contra la mujer y también contra el grupo familiar. Y es por ello, pues, que es toda una lucha, ¿no? Es toda una lucha porque desde que creció, pues, o desde que se emitió esta ley 3364/2015 hasta la fecha, imagínense, ¿no? O sea, ya las mujeres, lo bueno es que las mujeres ya no nos quedamos calladas, lo bueno es que las personas que son agredidas y que sufren cualquier tipo de agresión ya no se quedan calladas, ya saben que pueden acudir al órgano jurisdiccional, a la Policía Nacional del Perú, al CEN, ¿no? A la línea 100, etcétera, ¿no? Entonces, tienen a dónde acudir para efectos de que este tipo de violencia pueda frenar. Entonces, antes, con la dación de la ley, que antes de la ley 3364, donde no existía en estos procesos, solamente lo se ha llevado un proceso único, ¿no? Un proceso único donde se sancionaba y luego de ahí ya se ordenaba la reparación civil. No había tanto hilo, ¿no? No había tanto así, ¿no? Entonces tenía que estar definitivamente revestido de garantías porque era un proceso único que lo llevaba el Ministerio Público, ¿no? Entonces era
era demasiado largo, demasiado lato y con todas pues las garantías a favor del procesado. Pero bueno, esto se cambió a raíz de que de la convención, específicamente Belén do Pará, 1994. Y si bien nuestro Estado peruano recién dio la ley en 2015, porque ha habido toda una lucha y una serie de proyectos y anteproyectos para efectos de poder regular toda esta normatividad. Entonces, la Convención Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Que se adoptó en Brasil en 1994, donde ya definió claramente la violencia contra las mujeres, que es una violación contra los derechos humanos. Todo hecho de violencia contra la mujer tiene que ser sancionado. Esta convención le dijo, tu Estado peruano tienes que modificar tu código penal, tienes que abrir nuevos tipos de violencia para que puedan ser tipificados, para que puedan ser sancionados. De lo contrario, bajo el principio de legalidad, no podría ser sancionado algo que no se encuentra previamente en la ley, ¿no? Previamente tipificado. Y es así, ya que a partir del 15 de diciembre del 2015 se han empezado las modificaciones de manera constante en el Código Penal. Y también, ¿no? Modificaciones al reglamento, ¿no? De la ley 3364 y todo ello que lo vamos a ver en los antecedentes rápidamente. Entonces, antes, para poder entender un poco más este tema, ¿no? De la ley y el contexto en el cual se ha dado, en el contexto en el cual se ha dado. Antes de la publicación de esta ley, hubo un proyecto original donde el mismo juez de familia estaban considerando, ¿no? Que dicte las medidas previas y luego sea el mismo juez de familia que dictó las medidas de protección el que sancione. Pero los jueces de familia dijeron, no, un momento, se opusieron rotundamente, ¿no? Porque la naturaleza de un juez de familia no es una naturaleza sancionadora. Por competencia de la ley orgánica del Poder Judicial, no puede sancionar a un juez de familia. Entonces, salvo, dijeron, que se creen nuevos juzgados especializados y se modifiquen, ¿no? Y se modifique finalmente sus competencias. Y para ello necesitan presupuesto. Y como nunca hay presupuesto para esos tipos de órganos jurisdiccionales, lamentablemente no se realizó. Entonces, luego se abordó otro proyecto, por eso es que tardó tanto hasta el 2015, ¿no? Otro proyecto, y dijeron, se va a dividir por etapas. Etapa de protección, que son las medidas de protección, son dictadas por el juez especializado en familia. Y etapa de sanción, dos etapas claramente diferenciadas, etapa de protección y etapa de sanción. Pero lo que en el fondo, cuando vieron la exposición de motivos y vieron todos los objetivos, lo plasmaron, en el fondo lo que querían es que el mismo juez de familia sancione, pero ya diferenciando las etapas. Y nuevamente se opusieron, porque dijeron que si bien era previo, no necesariamente se vería como algo cautelar, ¿no? Porque si la medida de protección o si la etapa de sanción cae, como es etapa, como es una medida cautelar, entre comillas, también la medida de protección caería, porque lo principal sigue la suerte de lo accesorio. Entonces dijeron que no, porque las medidas de protección, dada la naturaleza y la connotación legal que tienen, es cuando existe un riesgo, cuando existe riesgo. Y mientras subsiste ese riesgo, el juez de familia no puede dejar sin efecto las medidas de protección. Por lo tanto, no puede haber una etapa protectora y una etapa sancionadora, sino lo que tiene que haber son ámbitos. Y es por eso que ahora así se quedó en ámbitos. Es un ámbito de protección y el ámbito penal. Un ratito, por favor.
Muy bien. Entonces, ya no es por etapas, sino es por ámbitos. Perdón, ámbito de protección que se encuentra en la subespecialidad de violencia contra la mujer, de violencia familiar, y el ámbito de sanción que el fiscal, ya que tiene y es el titular de la acción penal donde persigue el delito, lo va a definir. Y uno del otro son totalmente independientes. ¿Qué quiere decir? Si en el ámbito penal puede que se absuelva, ¿no?, al supuesto agresor y ya no sea un agresor, sino inocente de todos los cargos, no necesariamente las medidas de protección van a dejarse sin efecto. No necesariamente, porque es el juez de familia quien las dictó, que tiene que evaluar nuevamente y decidir si es que existe o ya no existe el riesgo frente a la víctima, que puede ser que sea absuelto, pero si el juez de familia determina bajo una nueva valoración de los hechos y bajo una nueva audiencia que existe riesgo, va a seguir vigente las medidas de protección. Y es por eso es que es esa connotación, ¿no?, de ámbitos, no de etapas. Y es así, ¿no? Por ejemplo, antes, con la ley, antes, ¿no?, que estamos hablando ya de que se dé, ¿no?, la ley 3364, si es que se archivaba, lo primero se archivaba todo, ¿no? No había nada, o sea, no tenían razón de ser, porque todas las medidas de protección no estaban tipificadas tampoco. Entonces, la violencia psíquica, psicológica externa, hay un montón, ¿no?, que los fiscales al momento eh, de poder, por ejemplo, yo soy juzgado de paz letrado de Nuevo Chimbo, y me viene siempre a mí para ver el tema solamente de faltas, porque el Ministerio Público, el fiscal dice que no corresponde un proceso penal, porque según el informe psicológico no habla de daño psíquico, sino es una eh, connotación psicológica leve, pero no recaba más elementos. Y ahí la misma señora habla, ¿no?, al momento de iniciar el juicio oral ante mi despacho con el tema de faltas, maltratos, indica de que es reiterativo, le sigue fastidiando, lo sigue vulnerando, tiene amenazas de muerte, etcétera. Entonces no lo podría ver como faltas, creo yo, ¿no? Tendría que irse al ámbito penal. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces dicen, no, el informe psicológico me dice que no es daño psíquico, entonces no es delito, ¿no? Vamos a faltas. Pero hay que tener mayor empatía, ¿no?, con las personas que son víctimas y también con los psicólogos, ¿no? Para que se vuelva a evaluar o para que recaben más elementos de convicción, para que realmente se siga un tema penal y no un tema de falta solamente, ¿no? Penal en el proceso penal ordinario, ¿no? Y no un tema de falta, ¿no? Entonces, en familia claramente rige el principio pro víctima, pro víctima, los factores de riesgo para proteger a la víctima, medios probatorios de riesgo, a diferencia del proceso penal, del ámbito penal, que rige el principio pro reo, la responsabilidad del imputado, medios probatorios, las garantías, etcétera, ¿no? Es por eso que como en familia rige el principio pro víctima, la naturaleza y la rapidez y la celeridad para poder otorgar medidas de protección tiene que ser urgente, con carácter de urgente y cumplidas inmediatamente, porque solo evaluamos riesgo. Solo se evalúa riesgo, no estamos indicando de que el denunciado es un agresor, sino es un presunto agresor, un denunciado, nada más, o una denunciada, en el caso de que seamos.
Y es así, ¿no? Entonces, ahora ya está claramente definido, ya es por ámbitos, ya no es por etapas. Ahora el juez penal, en el proceso penal, en el ámbito penal, no se pronuncia sobre las medidas cautelares ni sobre las medidas de protección, solamente sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Y luego de ello remitirá copias, ¿no? Remitirá copias al juzgado de familia para que pueda evaluar nuevamente si es que sale absuelto, ¿no? Y si es que es condenado también, para que pueda evaluar, para que pueda verificar y en una nueva audiencia, de repente la situación haya cambiado y ahí el juez de familia dictará una nueva medida de protección, ya sea de repente si antes ha sido riesgo severo, ahora lo coloca como riesgo leve o viceversa, ¿no? Dependiendo de el cumplimiento también de las medidas de protección que haya tenido pues el denunciado. Entonces, es por eso que el juez penal en el ámbito penal solamente se centra en el proceso penal y el juez de familia solo se centra en las medidas de protección. En el caso español, ¿no? Argentino, chileno, es diferente, ¿no? Es totalmente diferente, porque ahí el juez que dicta las medidas de protección decide si es que va a la fiscalía o si es que se archiva. El juez de familia no puede hacer eso. El juez de familia evalúa las medidas de protección e inmediatamente remite copias al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público evaluará si lo archivará o no, porque el titular de la acción penal es el fiscal, más no el juez de familia. Entonces, acá en el Estado peruano, los ámbitos son claramente diferenciados y además también que las competencias son definidas y no podemos dictar medidas o dictar resoluciones que no son de nuestra competencia, ¿no? Lo que sí es, se remite directamente todo al fiscal si es que se otorgan medidas de protección para que continúe, pues, o para que siga, ¿no? El proceso penal. Muy bien. Se incorpora también nuevos preceptos, ¿no? Nuevos preceptos normativos a raíz de la ley 3364, ¿no? El decreto legislativo 1323, si los que están atentos lo pueden apuntar, ya después lo puedan seguir, ¿no? Más adelante estudiando, ahondando del tema también, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 1386 también, el texto único ordenado en la ley 3364, acá vemos todo, ¿no? Los antecedentes que ha tenido, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta diapositiva he colocado lo más resaltante, ¿no? Lo más resaltante. Se incorpora el artículo 122b, ¿no? Del Código Penal. Entonces también se indica que no solamente sea violencia física, psicológica, ¿no? Sino cualquier tipo que requiera consentimiento y que no se haya otorgado, ¿no? Entonces se involucran más tipos también de violencia sexual, económica, ¿no? El acoso político también, el acoso judicial también que se da, ¿no? A través del proceso judicial, cuando el supuesto agresor, al ser notificado con las medidas de protección, ejerce violencia y sigue ejerciendo violencia, interponiendo pues alimentos, tenencias, demandas, ¿no? En contra de la víctima, con la finalidad, la única finalidad es de que se sienta amenazada, ya que ha sido denunciado, entonces quiere devolverlo o quiere vengarse de esa manera. Entonces eso ya es considerado como también un acoso judicial, ¿no? Ya es considerado como acoso judicial y también merece pues un tratamiento, ¿no? Ante el órgano jurisdiccional. Acá, si vemos, las leyes se deben interpretar con la finalidad en la que fue dictada y el contexto social en la que se encuentra. ¿Por qué señalo esto? Porque hay que tener en cuenta que ustedes también, ¿no? Todos hemos pasado por el tema de la pandemia y aunque dicen que el COVID está de regreso, aún no se ha dictado medidas, ¿no? Del Estado peruano. Pero bueno, en esa época que vivimos de la pandemia y del Estado, pues que se dictó la emergencia sanitaria, ¿no? También al momento que ya se encontraba vigente, pues la ley 3364, el Estado en ese contexto dictó el decreto legislativo 1470, ¿no? 1470. Voy a apagar esto. Un momento. Ya.
1470, ¿no? Dictó el decreto legislativo 1470, que si bien es cierto no reemplaza la ley 30364, tiene esta culminación de cuando se levantó la emergencia sanitaria, donde ahí se indicó que el juez, Marjorie, disculpe, está ¿sí? en introducción, en la diapositiva de Sí, introducción. la última nada más, la última. Quería hacer un paréntesis. Gracias, Rider, igual, por estar atento. Sí, porque decía que las leyes deben interpretarse con la finalidad en la que fue dictada, ¿no? Y al contexto social en la que se encuentra. ¿Por qué les digo esto? Porque en la pandemia, ¿no? En la pandemia de COVID del 2019, el decreto legislativo 1470, que fue dictado por el Estado peruano, en la cual indicaba pues que el juez, sin necesidad de llevar a cabo una audiencia, puede dictar medidas de protección. Y esto tuvo un problema enorme porque los afectados, entre comillas, con estas medidas de protección dijeron que se vulneraba el derecho de defensa, porque sin tener una audiencia, sin tener ese espacio de que ellos se puedan defender, ya estaban notificados con su medida de protección. Pero ahora el juez, solamente en riesgo severo y en los casos excepcionales, puede prescindir de la audiencia. Ya no puede indicar a mi criterio este decreto legislativo 1470, ni tampoco que dicte medidas de protección sin por lo menos verificar elementos de convicción suficientes o medios probatorios idóneos suficientes para que puedan indicar el riesgo de la víctima, para que puedan indicar el riesgo de la víctima. ¿Por qué? Porque ya no estamos en emergencia sanitaria, porque ya no estamos en pandemia, porque la víctima claramente puede ir a tomarse un examen psicológico, un examen físico, un examen médico, el equipo multidisciplinario puede hacer visitas sociales, puede hacer visitas psicológicas. Entonces, con todas esas herramientas y la ficha de valoración de riesgo, además que es un instrumento solamente porque finalmente el juez es el que califica el riesgo, añadido a ello ya puede tener una visión un poquito más clara de la denuncia planteada por la víctima. Entonces, por eso les digo, las leyes siempre se interpretan con la finalidad en la que fue dictada y en el contexto social en la que se encuentra. Ahora el contexto social es diferente. Las personas pueden acudir, ¿no? Pueden acudir a las audiencias presenciales. Las personas pueden acudir a los centros médicos. Las personas pueden acudir a que se realicen los informes psicológicos. Entonces, con todos esos elementos hacen que el juez dicte medidas de protección adecuada, idónea, integral, y ya no pues tanto a ciegas, ¿no? Como antes. Claro, justificaba el hecho, sí, porque también no podíamos esperar a que tener toda la documentación necesaria y cuando no se podía, porque estamos en pandemia, nadie podía acercarse, ¿no? Justificaba, claro que sí. Ahora ya no justifica. Ese es mi criterio, ¿no? Muy bien. Sigamos rápidamente, ¿ya? Sigamos rápidamente. En el Perú, pues, se ha dado pasos importantes, pasos importantes. Tampoco podemos ser mezquinos en no reconocer ello, ¿no? Se ha dado pasos importantes en materia de políticas para poder erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Primero, ¿qué tenemos en el tema de violencia? Que ya no existe, ¿no? La ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar. Ya no está vigente porque la ley 36.4 la derogó, ¿no? La ley de protección frente a la violencia familiar, en el cual el Estado que reconoce la violencia que ocurre en el interior de la familia. Antes esto no estaba reconocido. Si nosotros pensamos, pues no, en el 2000, en 93 pensamos que era un tema íntimo, nada más de la familia, que eso se podía resolver, que esas relaciones asimétricas pues eran normales, la naturaleza, ¿no? Machista, conservadora que tenemos aquí, pues, ¿no? Y sobre todo en los países sudaméricos. Ya en el 2003 se publica una nueva ley, la 27982, donde eliminó que la conciliación ante la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, que denominamos la DEMUNA, y las fiscalías de familia en materia de violencia familiar. Ya no había conciliación en el tema de violencia familiar porque se entendía de que eran bienes jurídicos públicos y bienes jurídicos tutelados por el Estado, donde el Estado tiene intervención y donde ya no hay forma de que las personas
puedan negociar dichos bienes jurídicos porque no son disponibles. Entonces se eliminó el tema de la conciliación. Ya en noviembre del 2015, donde arranca toda nuestra travesía, ¿no? 30364, ley para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y en el 2016, julio, se aprueba, fíjense, ya después de un año, se aprueba el Decreto Supremo 9/2016, que contiene ¿cuál? El reglamento de la Ley 30364. Este reglamento ha sufrido modificaciones también. Ha sufrido modificaciones por el Decreto Supremo 04/2019, luego por el Decreto Supremo 05/2022, que también se encuentra vigente, ¿no? Y ya en septiembre del 2018, el decreto legislativo 1386, que acá se encuentra, ¿no? 1386, donde modifica algunos artículos de la ley 30364, con el objetivo de ¿qué? De fortalecer la prevención, la erradicación y la sanción de cualquier forma de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Y es por ello que también mejora los mecanismos de atención, prevención y protección de las víctimas, especialmente pues en todo este marco de medidas de protección. Entonces, el decreto supremo, haciendo un paréntesis, 05/2022, donde modifica el artículo 6 y el 8 del reglamento, incorpora pues estos tipos y estas nuevas modalidades de violencia, ¿no? ¿Por qué? ¿A raíz de qué se incorpora y se modifica? A raíz del informe que da pues la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque indica en ese informe la Defensoría del Pueblo, el informe 19/2021, por favor lo apunten para ya después ustedes vayan investigando un poquito más, sobre el tema del acoso judicial, lo que hemos hablado hace ratito, ¿no? Indica que hay un mal uso por los supuestos agresores o los agresores, porque así lo indica con ese término agresores, hay un mal uso de estas herramientas judiciales. Quiere decir, no solamente existe violencia cuando te pego, no solamente cuando te insulto, sino también porque utilizo al Poder Judicial con demandas contra la otra persona, contra mi familiar, para efectos de poder minimizarle, de poder atarantarle. Correcto, utilizo, o sea, hay un mal uso de las herramientas. ¿Por qué? Alimentos, tenencia, régimen de visitas, hasta violencia también. Son para las personas víctimas. Se entiende, ¿no? Que son para las víctimas, no son para los agresores. Pero ¿qué es lo que sucede? Los agresores denuncian, demandan, haciendo creer al órgano jurisdiccional que son ellos las verdaderas víctimas, cuando no lo son. Entonces están utilizando las herramientas judiciales y a eso, ¿cómo se le denominó? Acoso judicial. Y si se detecta ello y si se verifica que realmente existe un acoso judicial, también va a ser sancionado. Y se incorporó ello, ¿no? Muy bien. Y antes también se incorporó el tema del niño. ¿Por qué? Violencia contra la mujer. ¿Qué se entiende estos dos grandes grupos que hablé al inicio? Solamente mujer, ¿no? Niña, adolescente, ¿no? Y en todas sus etapas, ¿no? El ciclo vital que tiene la mujer. ¿Y dónde está el niño? Niña habla. ¿Y el niño? Muy bien. Se incluyó en este decreto al niño, al niño. O sea, la niña y el niño también están protegidos dentro de este grupo de violencia contra la mujer. No se puede excluir al niño. Y eso, razón de que si bien es cierto, ya hubo un pleno, ¿no? Hubo un pleno el 14 y el 15 de octubre del 2020 donde indicaron, pues, los jueces de familia que procede dictar medidas de protección a favor de los niños que no tengan ese vínculo familiar, ¿no? Porque ellos se encontraban protegidos, entre comillas, ¿no? En el grupo familiar, pero ahora no, ahora están dentro del grupo de la mujer, de igual forma. Entonces ya no, pues no, ahora ya se incorpora al niño, niña y a la mujer en todos sus aspectos de su vida. Y también se incluye al niño,
al niño en especial. Correcto. Entonces se agregó esto, ¿no? También se agregó la explotación de niños y niñas, etcétera. Hubo una serie de cambios, pero estos son dos cambios importantísimos. El acoso judicial, el mal uso de las herramientas judiciales y la incorporación del niño a este gran grupo de violencia contra la mujer. Muy bien. Hasta aquí, a ver si hay alguna pregunta antes de seguir. Si está todo claro. Estimados participantes, si tendrían alguna pregunta, tienen que activar su Tres cámara. preguntitas para poder Listo. seguir, ¿sí? Perfecto. Ya. Entonces, vamos a dar pase a 3 estudiantes, pero eso sí, tener activo su cámara, debidamente sentado, uno que esté caminando, mejor apago y hasta que se siente ya tendrá al finalizar la sesión. ¿Sí? Entonces, doy pase a María Isabel, que tiene activo su cámara y debidamente sentada. Adelante, por favor. Una pregunta, por favor. Buenos días, doctora. Eh, Quería hacerle una consulta. ¿Usted considera que, en base a su experiencia como magistrada, los casos de violencia deberían ser tratados nada más con el juez de familia o deberían pasarse a fiscalía? Es decir, en fiscalía, pues como ven otros tipos de delitos, muchas veces los casos de violencia lo archivan, nada más por una reacción ansiosa situacional y hay muchas veces que se archivan los casos y las personas, las víctimas, siguen sintiéndose indefensas. ¿Usted considera que esta ley de verdad protege o qué es lo que usted considera que debería de mejorarse? Muy bien. Muchas gracias, María Isabel, por tu pregunta, ¿no? Es un tema ya de criterio, creo yo, porque si bien es cierto, hemos dado pasos importantes en nuestro sistema jurídico penal en cuanto a las víctimas de violencia contra la mujer, con los integrantes del grupo familiar, y también ya se han denominado los ámbitos, sin embargo, sí concuerdo contigo que hay falencias, ¿no? En el Ministerio Público porque solamente se limitan a, no a investigar, sino a verificar un informe psicológico o lo que tienen a la mano para poder archivar. Creo ahí y la exhortación que yo pudiera dar y la recomendación es que se investigue realmente, se investigue, ¿no? El fiscal pues tiene esa apertura y esa facultad para poder investigar estos tipos, ¿no? De violencia y luego de ello ya verificar la calificación jurídica correspondiente, pero después de haber agotado las investigaciones, no tener pues a la mano una ficha de valoración o un informe psicológico, cuando a veces también con eso no es suficiente pues para poder solicitar al juez, ¿no? Ese requerimiento, ¿no? De acusación o ese sobreseimiento. Ya si haber agotado todos estos medios probatorios o esta investigación y si efectivamente indica de que no existe mérito para poder seguir con el proceso penal, ahí creo que ya habría cumplido su función. De lo contrario, no. Creo que ahí en la etapa de investigación está un poco carente, ¿no? A diferencia de los jueces de familia, que creo yo que con lo que tienen y tan solo porque evalúan la naturaleza del riesgo es que dictan medidas de protección. Y no es que las víctimas se encuentren indefensas. ¿Por qué? Porque ya al tener esas medidas de protección, cualquier no cumplimiento de dichas medidas de protección también incurriría en un nuevo delito, el supuesto agresor. No creo que estarían indefensas, porque ya esta medida de protección le garantiza por lo menos a que si vuelve a ocurrir, ya existiría un nuevo delito, ¿no? Muchas gracias. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, tenemos a Wilson, pero está en su cocina, también mejor que termine de cocinar, tranquilo. Aquí tengo algunas preguntas de algunos participantes en el chat, doctora. A ver, doctora, nos dice Stephanie, ¿el hombre puede denunciar acoso judicial? Gracias. Claro que sí. Claro que sí. El acoso judicial son para todos, varones y mujeres. Estamos hablando acá de derechos humanos, ¿no? Sino que por la misma situación en la que nos encontramos es que se le da una especial
tratamiento a las mujeres por encontrarse en este grupo, ¿no? En este grupo de vulnerabilidad, en esta condición de vulnerabilidad por las mismas estadísticas y la misma naturaleza que ha tenido, ¿no? De violencia. Pero el hombre también podría ser víctima, ¿no? De violencia, de acoso judicial, ¿no? Eso no tiene género. La violencia no tiene género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Y la última pregunta que viene, tenemos una participante, Gladys Moscoso, pero no se le ve solamente una sombra. Ahora sí, Gladys, bienvenida, qué gusto saludarte. Activas tu audio, por favor. Ya te di pase. Listo. Muy Bien. amable, muy buenos días, doctora, muy buenos días con todos. Efectivamente, como que relacionada a la pregunta anterior, siempre estamos viendo que la ley de violencia protege a la mujer, pero en la práctica, particularmente en mi caso, más defiendo a los varones. ¿Por qué? Porque son padres que se quedan con los hijos. O en el último caso, por ejemplo, doctora, se lo voy a poner muy puntual. La mamá que está con los niños los arroja a la calle y les dice, váyanse que no los quiero ver después de golpearlos. Eso pasa a las 3 de la tarde. 7 de la noche ni los busca. Y después la abuela, porque van donde la abuela paterna, que desde Independencia hasta San Miguel, los niños van solos. La fiscal de familia indica que, bueno, quien determina es que no hay medidas de protección, que solo van a pasar por el psicólogo. La madre es anfitriona, trabaja en la noche, en el día, no tiene horarios, normalmente está, como relata el niño, en situación de bebe constantemente alcohol, y los niños, el niño de 11 años tiene que cocinar, atender a su hermano de 17 años. Esta señora va a la casa por Navidad, los visita y les induce a los niños que al día siguiente los espera seguramente porque igual aparecen en la casa de Independencia, solos también. Yo digo presento un escrito indicando que determinen que las visitas solo sea donde han indicado la juez, en un lugar libre de violencia, que es donde está la abuela paterna porque el padre está en España. Sin embargo, me deniegan eso y dicen que la madre puede ir, sacarlos y visitarlos. Pero los niños están expuestos constantemente a todo tipo. Imagínense transitar desde Independencia hasta San Miguel, 2 niños. En Estimada un, Gladys, en un eh, mundo que estimada tenemos. estimada Gladys, disculpa por interrumpirte. Directo a la pregunta, por favor, ¿sí? Recordar que no hay un caso en sí particular porque nuestra docente es magistrada, no puede pronunciarse en ningún caso privado, ¿sí? Muchas Nuevamente, gracias por la aclaración, claro que sí. Entonces, la ley más parecida que está dirigida solo para la mujer, y no. Deberíamos hablar siempre en un término y o, hombre o mujer, porque se ha internalizado esto como que la ley solo protege a la mujer. Y hay demasiado error en esto y abuso también respecto de la ley. Gracias por su respuesta, doctora. Muy bien, claro que sí. La violencia es violencia de género, ¿no? Violencia de género, varón y mujer. O sea, protege a ambos, pero en diferentes contextos, en diferentes contextos. Si estamos hablando directamente de violencia contra el varón, porque lo que le he podido escuchar es más contra los niños o contra los hijos, eso también la ley protege, ¿no? Porque estamos hablando del grupo familiar, ¿no? Y de violencia contra los niños que también se encuentran dentro del grupo de la mujer. No es que la ley no desmerezca o echa a un costado, ¿no? Al varón, no, sino que dada la connotación de esta ley y dada también a la violencia que se ha dado y que sufre y que ha sufrido la mujer, es que se le da esta especial importancia, esta especial relevancia por los estudios. No lo digo yo, no lo dice el Estado peruano, sino lo dice toda nuestra historia, donde siempre la mujer ha venido siendo sometida. No quiere decir que haya casos donde el varón se encuentre también sufriendo este tipo de situaciones de violencia y para ello pues se tiene que denunciar y darle pues el proceso y el seguimiento correspondiente, porque si ya se involucra a hijos y ya se involucra a otros seres dependientes y otros seres que se encuentran pues dentro de este grupo familiar, de esta relación de responsabilidad y de confianza, tiene que darse cuenta al órgano jurisdiccional, porque no tan solo ahí estaría violencia contra el grupo familiar, sino también se vería pues un tema de la suspensión de la tenencia o una suspensión del régimen de visitas o que se deje sin efecto, ¿no? Si es que hubiere algún este tipo de situaciones a favor de los padres.
Y eso también lo regula la ley de tenencia compartida que se encuentra vigente, ¿no? Cualquier situación que se encuentre en contra del progenitor, por ejemplo, la alienación familiar, va a ser motivo para que se suspenda o se modifique esta tenencia compartida, ¿no? Y se excluya, ¿no? Bueno, muchas gracias igual por tu pregunta y apreciación, estimado. Sigamos, creo, ¿no? Sí, doctora, puede continuar. Muchas gracias. Ya, muy bien. Al final vamos a aperturar también, ¿ya? Un espacio para poder seguir debatiendo estos temas que son importantes, ¿no? Y también es como ustedes lo aprecian, ¿no? Por ejemplo, anteriormente lo apreció una estudiante que veo, como lo hemos escuchado, después una abogada litigante, y todas estas situaciones, ¿no? Yo les doy mi apreciación como magistrada también, ¿no? Y es bueno, ¿no? Porque nos conectamos acá y compartimos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? En donde estamos. Muy bien, ya pasamos a los antecedentes, ¿no? Ya pasamos a los antecedentes. Pasamos a los antecedentes ahora. Una pequeña reflexión quisiera hacer, ¿no? Yo sé que hay varias personas y estamos acá con todos los ánimos de participar. Voy a terminar rápido y voy a indicarles también, porque muchas de sus preguntas también pueden estar acá dentro, las respuestas, ¿no? Una pequeña reflexión también. Por ejemplo, dentro de las familias y concretamente dentro de las relaciones de pareja, para nosotros Un segundo, por favor. Sí, su audio de la doctora Marjorie en estos momentos es por el internet, pero ya en breves minutos se está solucionando. Sí, unos minutos, por favor. Ya lo voy a hacer llegar a nuestra docente. A ver, disculpe, no escuché bien lo que me dijo del niño, niña, adolescente. Sí, en breves minutos la otra Marjorie nuevamente está con nosotros, solamente que tiene problemas de su conexión. Justo se acaba de retirar en estos momentos por su conexión. Ahí está. Nuevamente la otra Marjorie. Doctora sí, Marjorie, no sé qué sucedió. no hay problema, doctora. Puede, Disculpen, más bien. ay, no se preocupe, doctora, puede suceder en cualquier momento. Así que seguimos adelante. Gracias, doctora. Ya. Por ejemplo, les decía, ¿no? Dentro de las familias y concretamente dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Es habitual que se originen, pues, agresiones, ¿no? O conflictos de todo tipo, debido a las estructuras de género que en la dinámica estas se encuentran presentes. Por ejemplo, ¿no? Las mujeres se encuentran envueltas en relaciones asimétricas. Y no es que ahora lo estemos diciendo, siempre se ha dado esa situación. ¿Y cuál es la característica de una relación asimétrica? Que es una parte, ¿no? De la pareja, o sea, una parte, ya sea varón o mujer, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos Unos segundos, por favor, estimados doctores. Sí, ya la doctora Marjorie, no sé si sería posible, sale del Zoom, nuevamente se reconecta. Quizá es el Zoom que de usted está fallando. ¿Sí? ¿Me logra escuchar, doctora Marjorie? Hola, sí, Reader, te logro escuchar. A ver, a ver, espérame. También me he conectado desde mi celular. Está escuchando, doctora, de su retorno de su celular. Va a salir un eco. Ahora sí, me confirma, Ya, doctora. ahora sí, ya. A ver si es que en caso se vuelva a pasar, lo podría hacer desde mi celular, porque no sé qué. Sí, doctora, y le ayudo a compartir el PPT. Sí, ya, con ese compromiso. Gracias.
esta es, a ver si me escucha. Sí, doctora, sí le escuchamos. Adelante. Doctora Marjorie, ¿me logra escuchar? Bien, ¿sí me, no? Ya. Sí, yo sí, a ustedes sí. Ya, esta es la característica de la relación asimétrica, ¿no? Que una solamente de la pareja se sacrifica, ¿no? Se sacrifica, se esfuerza para que la relación funcione. ¿Y eso qué provoca? Fatiga, agotamiento y sobre todo también frustración al sentir que depende solamente de su parte para que la relación siga adelante. Y esta característica de la relación asimétrica es un tipo de violencia, donde nosotros debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Si es que estamos o no en este tipo de relación. Y es ahí es donde adelante se generan estos conflictos y esta violencia. Hay que pararlo, hay que frenarlo, pero sobre todo hay que identificarlo. Y no hay que ser ciegos si es que nos encontramos en este tipo de relación. Es por eso que lamentablemente los hombres han ejercido mucho poder sobre las mujeres. Entonces, este poder es en cuanto a los roles de género, según la UNICEF, ¿no? Los roles de género y los estereotipos, por lo que hace que la violencia se autolegitime y creen que es normal agredir a sus parejas. Es normal decir, bueno, la mujer solamente sirve para la cocina, es normal indicar antes, pues, ¿no? Y hasta ahora también, la mujer siempre es la que tiene que lavar, planchar y hacer las labores del hogar, y es un tipo de violencia. Nosotros tenemos que identificarlo porque ya tanto que nos han dicho eso desde que hemos nacido y desde la impartición de los roles de género, es que esta violencia se ha autolegitimado y nosotros también lo hemos aceptado como normales. Entonces, esta ley 30364, pese a que tiene por objeto fortalecer la prevención, la erradicación y la sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y también contra los integrantes del grupo familiar. En esos integrantes del grupo familiar se encuentran a los varones, ¿no? No es que los varones están excluidos, los varones están dentro de los integrantes del grupo familiar. Es que se mejora también los mecanismos de atención y de protección. Pero, ¿qué es lo que nosotros hasta ahora sigamos o seguimos, ¿no? En esta lucha? Porque no se ha podido mermar sustancialmente estos casos de violencia en nuestro país. Por el contrario, siempre observamos mayor número de víctimas de violencia familiar, donde siguen incrementándose a causa de esta implementación y los esfuerzos que tienen, pues, todo el órgano estatal y las medidas dictadas que también muchas veces no son ejecutadas. Entonces, eso es lo que ha tenido, ¿no? Que la violencia lamentablemente, pues, no solo pues es un problema social que ya se encuentra enraizado, ¿no? Sino que tenemos que prevenir y poder reconocer cualquier este tipo de hecho o contexto en el que nosotros estamos viviendo y poder frenarlo, ¿no? Es tarea de todos, no solamente es del Estado, sino de todos nosotros. Y también debemos estar constantemente capacitándonos para poder entender un poquito más este tema. Muy bien. Mujeres libres de violencia o derecho a una vida libre de violencia. No solamente somos las mujeres, sino también el grupo familiar. Y no solamente las mujeres que vivimos pues la comunidad, sino también las mujeres en las cárceles, las que se encuentran seropositivo, con discapacidad, afroperuana. Todos estos lineamientos para la implementación, seguimiento y la evaluación de esta estrategia nacional de prevención de violencia de género, ahí se encuentra pues las mujeres en todo el contexto en el que tienen, donde están mujeres libres de violencia y también todos los seres humanos que tienen derecho y tenemos derecho a una vida libre de violencia. ¿Dónde lo encontramos? No solamente en nuestro derecho interno, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro derecho interno,
¿Por qué? Porque así no indica la Constitución Política del Estado, donde le encontramos artículo 55 y cuarta disposición final transitoria de la Constitución. Correcto. Entonces, derechos humanos también, 1948, también se encuentra ahí, derecho a una vida libre de violencia, Convención Americana de los Derechos Humanos, 1969, Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la actualización de las reglas de Brasilia, todo eso lo encontramos a un derecho libre de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el artículo 9? Acá lo he colocado, ¿no? Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho, ¿no? Tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados, a ser educados y estar libres de todo tipo de forma de discriminación, estigmatización y de patrones, lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Los roles de género, patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales, culturales, donde encontramos pues conceptos de qué, de inferioridad y de subordinación. También le he alcanzado a Reader estos documentos, ¿no? De la convención, donde no, ustedes lo van a verificar y también lo he seleccionado, las páginas 1, 3 y 4, ¿correcto? 1, 3 y 4. Acá lo voy a compartir, acá lo tengo. ¿Lo pueden ver? Quiero saber si lo Aún pueden no, ver. doctora, debería dejar de compartir y volver a compartir con el nuevo material. Ah, ya. Aquí estamos, creo. 1, 3 y 9. Derecho a una vida libre de violencia. Acá tenemos este documento que es de la misma convención interamericana, ¿no? La Comisión Interamericana de Mujeres, donde firmaron la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar. El 1 hasta el 3 vemos qué es lo que contienen estos derechos, ¿no? Estos derechos. Acá lo que me ha gustado es esta parte. Los actos de violencia, ¿qué es lo que contiene, no? Son manifestaciones de las formas de relación de desigualdad que se dan entre los hombres y las mujeres. Son violatorios de derechos humanos y de las libertades fundamentales. Imagínense, limitan a las mujeres el ejercicio de estos derechos humanos y esas libertades fundamentales. Al hacer estos reconocimientos, los estados partes de la Convención crearon el derecho a una vida libre de violencia. Ese es nuestro derecho, tanto varones o mujeres. En especial las mujeres por el mismo tratamiento y el contexto en el que se ha vivido, ¿no? Y estas relaciones asimétricas que se tienen, ¿no? Y que se viene dando. Acá también, miren, el principio jurídico en el que todo derecho que otorga el poder debe ejercerse sin abuso. Si se ejerce con abuso, se comete un acto que viola, ¿no?, los derechos humanos. El poder puede provenir de un derecho, pero puede también tener otros orígenes o sustentos. En el caso de violencia puede derivar de una fuerza física, puede provenir de una relación de subordinación o dependencia, o también de la costumbre y prejuicios que tenemos, ¿no? Los cuales como mujer, como vivimos, se considera menos que el hombre. No, solamente él lo puede ser. La mujer es la parte débil. Eso es lo que dicen, ¿no? Cuando no es así, pues sabemos muy bien que ambos estamos en igualdad, ¿correcto? Y acá en el 3, ¿no? En la página 3, ¿qué es lo que contiene? Miren, derecho a la vida, a la dignidad, a la protección de la familia, los derechos a la libertad y a la seguridad, los derechos a no ser sometidas a torturas. Todos estos derechos son más, y reconozcamos que la errónea consideración de estas diferencias implican desigualdad y ha llevado a que se cometan abusos. Todos estos documentos encontramos acá, correcto. Voy a seguir compartiendo. Muy bien. Acá tenemos otro. Miren. Defendamos nuestro derecho a una vida libre de violencia.
Tenemos acá todas las razas, todos los colores y también los géneros, ¿no? Varón y mujer. ¿Qué es lo que tenemos a un derecho, vida? El derecho a una vida libre de violencia de género. Esto lo sacamos de Argentina, de la página de la Argentina. Miren. Abajo también se encuentra el link de la referencia para que ustedes puedan abordar un poco más, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia de género está reconocido en el ámbito, si acá lo pueden leer, por favor, en el ámbito internacional, en numerosos tratados y pactos de derechos humanos y en el ámbito local en distintas leyes que contienen disposiciones orientadas a prevenir actos de violencia, a denunciar e investigar este tipo de sucesos, a sancionar a los responsables y a brindar asistencia integral a las víctimas sobrevivientes, en especial a las mujeres, niños, niños y adolescentes y a las personas LGBTI. También se encuentran incluidas, ¿no? Esas personas, ¿no? Muy bien, acá lo tenemos, por ejemplo, en el pie de página, a un solo clic, ustedes le dan y vamos a tener un poco más de estos proyectos. Dada la hora ya no se puede, ¿no? Un poco más, ¿no? Muy bien. También tenemos la igualdad de género y la paz, la justicia. Tenemos que tener los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? En los objetivos de desarrollo sostenible ahí se encuentra la igualdad de géneros, en el artículo 5 y en el artículo 16, la paz y justicia, ¿no? Y la Agenda 2030 también en el marco internacional. Ahí también lo encontramos. Muy bien, ahí tenemos que tener siempre a la mano estos documentos para poder ahondar un poco más el tema en cuestión. ¿Correcto? A ver, vamos. El derecho a la asistencia y a la protección integral. Lo encontramos en el artículo 10 específicamente. ¿Correcto? En el artículo 10 de la ley 3364. El derecho a la asistencia. El derecho a la asistencia. ¿Qué es lo que involucra este derecho a la asistencia y a la protección integral? Porque no solamente el Estado va a proteger a la mujer, bueno, si es violencia física, terapia física, si es violencia psicológica, terapia psicológica, no, es una protección integral y también las medidas de protección se realizan en esa misma línea, una medida integral, donde no solo ve, pues, físico, psicológico, sino también seres dependientes, sino también ve educación, sino también ve trabajo, sino también ve techo, comida, etcétera. Es una medida integral, con la finalidad de proteger de manera idónea, de manera adecuada a las personas que sufren violencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Destina recursos humanos especializados. Ahí a quien encontramos al equipo multidisciplinario, que se encuentra un médico, se encuentra un asistente social, también encontramos a un psicólogo de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer. O sea, atención a las víctimas. Además, se protege a las víctimas si no se encuentran en cualquier, no tienen dónde vivir. Como les decía, ¿no? Este derecho a la asistencia y a la protección integral involucra ya a las mujeres y a los varones y a todos los que sufren, pues, violencia, que el Estado se compromete y conforma ese sistema nacional para que pueda prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y para ello, pues, se ha valido de recursos humanos especializados, por eso es que contamos con médicos especialistas en la materia, contamos con psicólogos también, contamos con asistentes sociales, con asistencia legal también gratuita,
y con recursos logísticos, presupuestales, el Estado pues da una atención de manera prioritaria a estos hechos, con la finalidad de que las víctimas pues se restablezcan los derechos, ¿no? Y también pueda protegerlos. A ver, sigamos con la diapositiva porque ahí he colocado los derechos considerados, ¿no? En este artículo. El acceso a la información, ¿qué involucra estos derechos, no? Estos derechos de atención a estas víctimas y protección. El acceso a la información, pues las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿qué es lo que tienen derecho? A recibir esta información, una información plena, un asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través pues de los servicios, organismos, oficinas también que se encuentran en el Estado, ¿no? En el CEN, la Fiscalía, en el mismo juzgado, ¿no? En todos los niveles del gobierno, de acuerdo a las necesidades que tienen y a las necesidades que ya se ha podido identificar, ¿no? Es deber, pues, ¿de quién? Es deber del Estado, ¿no? Otorgar este tipo de atenciones a las víctimas, ¿no? Es deber también de la policía, por ejemplo, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de la justicia para que puedan informar. Y también las instituciones privadas que también se han unido, ¿no? Por ejemplo, UDIAPOL y las demás instituciones también, y las capacitaciones que se dan en los colegios de abogados, etcétera, ¿no? Para poder informar, porque el tema y el problema de violencia es de todos, así también la solución debe de ser de todos nosotros, ¿no? Participando para poder informarnos sobre los temas de violencia, ¿no? Pero los que tienen la obligación bajo responsabilidad es la Policía Nacional de Perú, Ministerio Público, el Poder Judicial y los operadores de justicia. Bajo responsabilidad, que son los que tienen que informar, ¿no? Con profesionalismo, con imparcialidad, con un estricto derecho y un estricto respeto a los derechos, ¿no? De la privacidad, a la confidencialidad de la víctima, de todo lo que les cuente, de todo lo que saben y de todo lo que van a denunciar y puedan ellos transmitir, ¿no? Acerca también de los derechos, también les tienen que indicar cómo es una medida de protección, en qué contexto se da, cuál va a ser su participación de ellos, cómo se va a dar. Entonces, todo eso, y para ello, pues, estos órganos del Estado tienen que estar capacitados también. Entonces, en todas las instituciones del sistema de justicia y en la policía del Perú tiene que exhibirse en un lugar visible, ¿no? Ya sea en castellano, en lengua propia del lugar, esta información de los servicios de atención que brinda el Estado. Y tiene que ser de manera gratuita. No hay ningún cargo para las personas víctimas de violencia. Es de manera gratuita y también es obligatoria la entrega de una cartilla donde contiene toda la información a la víctima en su propia lengua. Si es que no habla el español, pues de acuerdo a su lengua se tiene que dar. Y es ahí donde el Ministerio del Interior tiene que verificar este cumplimiento de esta obligación. Y es una obligación este acceso a la información. Muchas veces cuando yo tengo pues audiencias de faltas en este tipo, ¿no? Me dicen, doctora, yo también he tenido violencia, pero ya no he podido, la policía no quiere ya recibirme porque me ha dicho que ya tu esposa ya lo hizo ya. Entonces no pueden haber dos denuncias. No, ya te adelantaron. Así no es. La policía tiene pues la obligación de recibir la noticia, de recibir la denuncia. Ya el órgano jurisdiccional se encargará, ¿no? Si lo va a acumular, si no lo va a acumular. Ya se encargará si es que uno es inocente, el otro es culpable, si se ha cometido acoso judicial o no. Pero la policía, y es obligación de la policía de recibir la noticia, ¿no? De recibir y de poder realizar pues un informe policial, ¿no? No puede discriminar y no puede decir a ti sí, a ti no te puedo recibir porque ya lo mismo me dijo tu esposa, lo mismo me dijo tu esposo, entonces no pueden haber dos denuncias. No tiene opción eso.
estaría incumpliendo sus funciones, ¿no? Estaría incumpliendo sus funciones. Entonces nosotros tenemos que entender en esa línea, ¿correcto? En esa línea, que es la policía que tiene que respetar esa situación y tiene que tratar, pues, de una manera con respeto, ¿no?, a los derechos de las personas en general. ¿Qué involucra el tema de asistencia jurídica y defensa pública? El Estado tiene que brindar, pues, asistencia jurídica. Sabemos, ¿no?, que el Ministerio de Justicia tiene sus defensores públicos, de manera que inmediata, gratuita, especializada, a todas las víctimas de violencia. Y para eso, pues, la defensa pública y los servicios que cuenta la defensa pública está a la disposición de las víctimas de violencia. Y con ello, pues, se garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos. Eso es totalmente gratis, gratuito. Y también es derecho de la víctima que su declaración lo pueda recibir por parte de un personal especializado. También en un ambiente adecuado, idóneo, donde resguarde la dignidad, donde se sienta, pues, que puede confiar en la persona que va a escucharla. Y también donde se respete su dignidad, su intimidad, donde no se la va a juzgar, donde no le puede decir, ¿por qué no denunció antes, señora? Usted mire cómo viene, qué por acá. O sea, no, se tiene que dar una persona especializada, una persona idónea, donde va a recibir dicha asesoría y donde le va a atender con respeto a su dignidad. La defensa de las víctimas de violencia de la mujer o los integrantes del grupo familiar, donde en aquellos lugares el Ministerio de la Mujer no pueda, pues, brindar este servicio, lo presta a las unidades de asistencia a las víctimas y de testigos. Quien lo realiza el Ministerio Público, ¿no? Y también el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que promueve, ¿no?, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables? El involucramiento en el colegio de abogados en la materia. También ya por falta, pues, ¿no?, de personal, ¿no?, de los defensores públicos, se está viendo la manera y se está viendo convenios con el colegio de abogados, especialistas en ello, para que brinde atención gratuita, pues, a las personas que se encuentran sometidas en cualquier tipo de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que involucra también estos derechos, ¿no? Como tercer derecho tenemos a la promoción, prevención y atención de salud. O sea, se dan cuenta, es una medida integral: acceso a la información, asistencia jurídica también y defensa jurídica. Y ahora promoción, prevención y atención de salud. ¿Para qué? Para que se pueda atender y para que se pueda recuperar totalmente la salud física y la salud mental de las víctimas de violencia. Y eso es también totalmente gratuito en cualquier establecimiento de salud, en cualquier establecimiento de salud. ¿Qué es lo que incluye? Atención médica, ¿no?, exámenes también para verificar en el laboratorio, ¿no?, con sus imágenes, todo, ¿no? También hospitalización, si es que hubiera. Medicamentos también no se le puede cobrar, si es que no tuvieran seguro, peor. O sea, no hay nada de esos tipos, ¿no? Tratamiento psicológico, psiquiátrico y cualquier otra, algún requerimiento, algo que pudiere, pues, adicional recibir, cualquier otra actividad necesaria, ¿no?, con la finalidad de que se pueda restablecer su salud. Es totalmente gratis. Cualquier persona que ha sufrido violencia. Y el Ministerio de Salud, el Estado también a través del Ministerio de Salud, tiene a su cargo, pues, esta provisión gratuita de los servicios de salud para que se pueda recuperar de manera integral la salud física y la salud mental de estas víctimas. Estas atenciones son médicas y también son atenciones psicológicas, ¿no? Y eso que tiene que haber un personal especializado para esta adecuada conservación, ¿no?, de toda la documentación y de todo
porque eso va a servir, pues, ¿no? Eso va a servir para que tal vez se haga un informe de cómo se ha encontrado y cómo va recuperándose también la víctima, ¿no? Y esto pues es una obligación donde se extiende a todos los servicios públicos y privados que tienen que tener o que atienden pues las víctimas de violencia y tienen que remitir todos los certificados a la calificación de este daño físico, de este daño psicológico. Entonces, eso es lo que sucede pues cuando el Estado se conviene, ¿no?, con otras instituciones también y otras entidades estatales para poder darle una atención integral, una atención adecuada a la víctima. Y por último, la atención social, ¿no? ¿Qué involucra esta atención social, ¿no? Estas víctimas de violencia tienen programas sociales el Estado, donde garantiza pues la confidencialidad de los casos. Se tiene que dar esta confidencialidad. Las víctimas tienen que sentirse pues que se encuentran dentro de un ambiente idóneo, dentro de un ambiente sereno, con un personal especializado que los escucha, que los atiende y garantiza sobre todo un trato digno, ¿no? Y eso es lo que tiene también el Estado, ¿no? Los programas sociales donde lo involucran pues a las víctimas para que se puedan recuperar totalmente, ¿no? Muy bien, vamos a seguir, por favor, con la diapositiva. Nos tocan dos temas importantes, ¿no? Que son los derechos laborales. ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando el trabajador o la trabajadora, ¿no?, es víctima de violencia y se encuentra trabajando. También el Estado ha visto estos derechos laborales para que no sean afectados, ¿no?, ya sea por actos de violencia, o que tenga pues un proceso, un programa para que se pueda restablecer sus derechos, ¿no? También en cuanto al derecho laboral, no pueden sufrir ningún despido, no pueden sufrir ningún despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. Acá también tenemos pues toda una serie del MIN, ¿no?, del Ministerio, en esta página, ¿no? En esta página, esta pie de página, ahí les he dado pues una cartilla de todas las atenciones de todos los derechos laborales, donde ustedes lo van a visualizar ya, ¿no?, en su aula virtual más adelante para que puedan tener de acuerdo a este tema nada más, que es bastante amplio, ¿no? O sea, no pueden sufrir, el empleador no les puede despedir a las víctimas que hayan sufrido actos de violencia. Por estas causas no puede despedirlos. Ese es un primer derecho, ¿no? Otro también es el cambio de lugar del trabajo, en tanto sea posible. Si es que este hecho pues ha sucedido dentro de un ambiente laboral, puede ser, o dentro de un ambiente familiar, y es necesario que se mude a otro lado y también hay una sucursal, etcétera, y es lo mejor para la víctima, puede haber, y si es que ésta también lo solicita, ¿no?, puede haber un cambio de lugar del trabajo, siempre y cuando sea posible, y sin el menoscabo de sus derechos remunerativos, ni tampoco de categoría, en igual remuneración, en igual tipo de categoría, ¿no? Y lo mismo aplica también para el horario de trabajo en lo pertinente. Se puede cambiar el horario de trabajo si es mañana, tarde, noche, ¿no? De repente es personal, vigilancia, qué sé yo. Entonces se puede ir modificando con la finalidad de que se pueda restablecer también, ¿no?, si es que ha sufrido pues algún tipo de violencia. Otro también derecho, son 4 derechos claramente detallados, ¿no?, de los derechos laborales. La justificación de las inasistencias o tardanzas que son derivados, ¿no?, de dichos actos. Por ejemplo, ¿no?, si es que tienen alguna audiencia o si es que tienen para que puedan pasar un informe psicológico, un informe médico, no pueden decir no puedo asistir a la audiencia o no puedo asistir al informe psicológico, a la terapeuta porque tengo que trabajar. No, se comunica
esto hecho al empleador y el empleador tiene toda la facultad y toda la obligación para que pueda justificar estas inasistencias. Claro, la ley también da parámetros, ¿no? Donde no pueden exceder de 5 días laborables, ¿no? En un mes o en 30 días calendarios no puede exceder los 5 días. Entonces eso también es pues un límite, ¿no? Porque tampoco por esa justificación vamos a dejar de trabajar todo un mes, sino pues un tiempo prudencial y sobre todo porque estamos justificando que estamos yendo a los programas para el restablecimiento de los derechos, ¿no? O también indica, ¿no?, que no puede exceder de 15 días, ¿no?, en 3 meses, ¿no? 5 días por mes. Entonces, esos son los límites que la ley ha puesto y también las concesiones de las facultades que tiene, pues, las personas que son víctimas de violencia, donde se encuentran respaldadas en el tema con su trabajo y no pueda afectar, ¿no?, afectar su derecho laboral. Entonces no van a poder indicar que no solamente estoy sufriendo pues un tipo de violencia, sino también no me siento respaldado, no me siento respaldada en mi institución, en mi entidad, en mi lugar de trabajo, porque no me quieren dar permiso, yo no puedo asistir a mis informes psicológicos, no puedo asistir a mis atenciones terapéuticas, porque mi empleador no me da permiso. No es correcto. Aquí la ley también ha previsto estos temas, ¿no?, de derechos laborales, que es muy importante, ¿no? Muy importante porque todos pues trabajamos, ¿no? Todos trabajamos y ya tener que añadir un tema adicional, pero que es importante, ¿no?, cuando se trata de víctimas de violencia contra la mujer o se trata del grupo familiar, pues el Estado también ha previsto dicha situación para que se garantice, para que se protejan los derechos laborales de las personas víctimas, ¿no? Pero para ello, pues, tiene que presentar, pues, también documentariamente todo lo que está sucediendo, ¿no?, todo lo que está pasando. También hay otro tema importante, la suspensión de la relación laboral. Entonces, si es que la víctima sí lo desea, ¿no?, puede conceder el juez, por ejemplo, si es que la víctima sí lo considera necesario, ¿no? El juez puede conceder, ¿no?, de acuerdo a la gravedad también en la que se encuentra la víctima, hasta un máximo de 5 meses de suspensión de la relación laboral, ¿no?, sin goce de remuneración. De repente ya no quiere trabajar o necesariamente sea un tema muy grave. Entonces, se suspende su relación laboral hasta un máximo de 5 meses. Entonces, eso no quiere decir que la víctima ya se quede sin trabajo, no, es una suspensión de la relación laboral, donde pasado el tiempo que le concede el juez, la víctima, el trabajador, ¿no?, puede regresar a su centro de trabajo para en las mismas condiciones en las que fue. No es que ahora ya, antes te fuiste, ¿no?, con 2.000 soles, ahora 1.500 porque hay un recorte presupuesto. Con ese mismo sueldo tiene que seguir, con esas mismas condiciones, al momento de la suspensión de la relación laboral. Eso también son beneficios, ¿no?, para las víctimas que lo deseen, de repente ya no quieren trabajar o de repente están hospitalizados, bueno, y ahí ya no sería una suspensión, sino también una justificación, ¿no?, por incapacidad, ¿no?, para el trabajo, ¿no? Pero bueno, cualquier esa situación, el juez lo puede dar hasta un máximo de 5 meses. Luego, la víctima trabajadora puede reincorporarse en igualdad de condiciones. No puede haber menoscabo en ello. Muy bien, sigamos, por favor. Al final, si nos alcanza el tiempo, vemos los materiales, ¿ya?, que les ha alcanzado. Luego ya de las preguntas. Muy bien. En el tema de educación, es que también no tan solo pues son víctimas los que se encuentran trabajando, sino también los que a veces estudian. Puede haber un cambio de lugar y horario de estudios,
sin menoscabo de sus derechos, si es que así lo considere pertinente la víctima que ha sufrido, ¿no?, violencia, puede también justificar sus inasistencias y tardanzas derivado de estos actos. También hay un periodo del mismo, ¿no? 5 días por un plazo de 30, ¿no?, días calendarios, o de 180 días calendarios, ¿no?, de 15 días. O sea, 5, 5, 5, o máximo 15 días, en un lapso de 3 meses, ¿no? Entonces, es lo que ha visto, pues, de 180 días, perdón, 180 días. Sería 6 meses, ¿no? Sería 6 meses. En 6 meses pueden faltar 15 días. Y en un mes pueden faltar 5 días. Esa es la facultad, ¿no?, el derecho que les da, pues, el Estado peruano para las víctimas que son víctimas, ¿no?, han sufrido ya las consecuencias de los actos de violencia. La atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas, ¿no?, de la violencia, imagínense. De modo que el servicio, pues, educativo tiene que responder a las necesidades, sin desmedro de la calidad del mismo. O sea, tiene que haber una atención especializada, ¿no? Y ahí, pues, es obligación del Estado para que pueda formular las medidas específicas, para que pueda favorecer esta permanencia de las víctimas. Tenemos que velar por su educación integral. Entonces, si es que están sometidas a este tipo de violencia y va a tener algún perjuicio y algún impacto en su educación, pues el Estado tiene la obligación de formular medidas para que pueda favorecer esta permanencia, porque algunos ya no le van a desear estudiar. Y también tiene que establecer medidas para que pueda reinsertarse nuevamente, si es que dejan por un lapso de tiempo, ¿no? Y se les otorgue todas las garantías y todo lo mejor, ¿no?, para que aquel estudiante, pues, pueda seguir con sus estudios. Eso es importante, ¿no? Todo se deriva en estas tensiones, creo que, a un derecho, ¿no?, de las personas libre de violencia. ¿Y por qué? Porque sigue siendo, pues, hasta el día de hoy en toda la región, Centroamérica, ¿no?, en todo el mundo, pero sobre todo en Sudamérica, ¿no?, si tenemos en cuenta también el Perú, ¿no?, dentro de esto, esta promesa pendiente de ser cumplida, ¿no?, una vida libre de violencia. En la tarea, pues, tienen que asumir las responsabilidades el Estado. ¿A través de quién? Del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial también. Sin embargo, pues, a pesar que las mujeres y que los hombres también organizados, ¿no?, han mantenido una exigencia continua por el respeto y la garantía de este derecho, los avances en teoría y los avances en documentos están avanzando, pero en la práctica van muy lento y a veces los retrocesos son rápidos y también son dañinos. Entonces, este discurso, pues, de los derechos humanos con perspectiva de género, de alguna manera también ha vulnerado en mayor o menor grado los ordenamientos jurídicos, ¿no? Y también ha logrado trascender, claro que sí, ha logrado trascender en todos los discursos, ¿no?, políticos. Vemos que siempre hablamos de violencia a la mujer, hasta en los certámenes, ¿no? Pero también nosotros tenemos que sensibilizar este tema, interiorizar y partir de uno mismo y reconocer en qué situación está, en qué relación estamos, en qué relación está y en qué relación está nuestro ambiente familiar, para poder, pues, tomar medidas idóneas necesarias, para poder buscar y para poder prevenir cualquier tipo de violencia. Entonces, si bien es cierto, ha logrado trascender en el orden, pues, del discurso político, ha logrado trascender en los ordenamientos jurídicos, por lo menos ahora ya tenemos una ley que protege los actos de violencia, y tenemos también modificatorios, y tenemos también más órganos jurisdiccionales que luchan, y que todas las personas luchamos, y todos los operadores jurídicos luchamos, ¿no?, en cuanto a los temas de violencia. Lo lamentable es que el gran obstáculo permanece, pues, en la práctica cotidiana, permanece en nuestros hechos, en la vida
real de lo que nosotros tenemos, donde también podemos ver que el derecho a la justicia también está negado, ¿no? En muchos ámbitos. Y eso también el Estado lo ha denominado como violencia estructural. Violencia estructural es cuando pues cualquier entidad del Estado le da la espalda a la persona y no accede a la justicia. Entonces estamos en una violencia estructural que eso se debe de frenar, ¿no? Muy bien, estimados participantes, a ver si vamos a dar un lapso de 15 minutos para las preguntas. Por favor, Reader, ¿me apoyas? Sí, doctora Marjorie, muchas gracias, estimados participantes. En este momento le voy a dar pase para la pregunta. Eso sí, es una pregunta por estudiante. Ningún caso particular, por favor, ya que tengo un participante que me dice referente a un familiar, qué tiene que hacer. Lo recomendable en estos casos, paga tu abogado privado para estos casos particulares, porque recordar, estamos en una sesión netamente académica, ¿sí? Muy bien, entonces doy pase a Benjamín. Estimado Benjamín, adelante, por favor, tu pregunta. Gracias, Rider. Sí, doctora, primeramente agradecerlo por este tema tan importante de la ley 36364, ¿no? Que nos viene a prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el integrante del grupo familiar. Mi pregunta va en específico al derecho fundamental que es de la asistencia y protección integral, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas entidades que no se practica o no ejecuta el procedimiento, ¿no? Ya que algunos, esta declaración tanto del niño, ¿no? O una cámara GESEL de entrevista única no puede victimizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede prevenir o qué medidas se puede tomar para que se pueda dar una debida realización de un procedimiento, ¿no? Lo digo esto porque un tiempo estuve haciendo mi práctica en una municipalidad que era de Muna, y a veces en un rol multidisciplinario no, todos estaban conciertos, ¿no? Estaba ahí el psicólogo, estaba el abogado, la asistencia social, ¿no? Y a veces escuchaba los casos del psicólogo cuando entrevistaban esta declaración del niño, ¿no? Entonces, creo que la declaración tiene que ser algo fundamental y reservado y conferencial, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se puede tomar ante este hecho, ¿no? Y cómo prevenir esta declaración, ¿no? Para que no afecte esta integridad del menor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también por tu pregunta. Yo he sido en el año 2022 juez de investigación preparatoria, además del juzgado de paz letrado en la provincia de Payasca, y he tenido experiencias de manera directa con las cámaras GESEL, que se dan pues cuando algunos niños son víctimas de violencia. Y yo he presenciado las cámaras GESEL. Entonces, no es correcto indicar que se revictimiza ahí a los niños. ¿Saben por qué? Porque dada la naturaleza y la edad que tienen los niños, hay un especialista ahí, un psicólogo del Ministerio Público, que le indica al niño en forma de conversación, en forma de un dibujo, en forma amical, lo que él quiere indicar. No se le recuerda, no se le habla, simplemente mediante un dibujo y mediante algunos lineamientos especializados que tienen los psicólogos y le indican, ¿no?, al niño. Y nosotros estamos en otro ambiente. Ahí solamente en un ambiente está el psicólogo y el niño, nadie más que ha sido víctima, por ejemplo, de violencia, ¿no? Y le dice, a ver, dibuja bajo el árbol, bajo la lluvia, o dibuja a un niño o una niña. Entonces, todos esos lineamientos están con la finalidad de proteger al niño, de proteger a las víctimas, y también a los adultos igual. Le preguntan, le dicen de otra manera, claro que sí, pero cuando son de niños, tiene que seguir un protocolo estricto para que el respeto de su dignidad, el respeto a sus derechos. Y es el niño que poco a poco, de repente, de ese informe ya le va indicando. Pero si el niño no quiere hablar y dice yo no deseo hablar, no se le pregunta nada y se termina todo. Pero si él desea decir,
sí, fui aquí, fui allá, le conoces a tu papá, a tu mamá, a tu tío, qué pasó y esto. Él te puede decir, y si no quiere hablar, no quiere, no, no. Y también en el otro lado, en esa diligencia, está el juez, en ese entonces estaba yo, está el Ministerio Público y también un fiscal especializado en familia. Además también del defensor, ¿no? Del defensor, ya sea público o privado, del supuesto denunciado, ¿no? Y al momento de realizar las preguntas, no se le hace directamente al niño, sino al psicólogo. Y nosotros, los jueces, tenemos que tener bastante cuidado porque no cualquier pregunta va a ir al psicólogo. El juez da la venia si autoriza, si es que esa pregunta es correcta o incorrecta, si es que afecta o no al niño, o si es que ya lo dijo, ya no se le puede volver a preguntar porque ya lo dijo. Y a veces los fiscales o los abogados no están atentos, dicen nuevamente preguntan sobre su tío, ¿no? Si le pegó o le hizo esto. No, pero él ya contó, ya no se le puede volver a preguntar, ¿no? Todo eso es un protocolo, ¿no? Un protocolo al momento de poder darle, con la finalidad y de proteger y de garantizar la dignidad y el respeto a sus derechos a los niños. Y es así, si es que se realizara de otro tipo, de otra forma, ¿no? Ahí se encuentran los abogados, ahí se encuentra el Ministerio Público donde se tiene que impugnar, pues, y no se puede dar ese valor, porque estaría en contra, pues, de los derechos fundamentales de los niños o de las víctimas en general, ¿no? De violencia. Muchas gracias, estimado participante. Excelente, Benjamín. Muchas gracias. Doy pase a Valeria. Valeria, por favor, una pregunta y se precisa. Adelante. Valeria. Sí, Adelante. buenas tardes. Gracias, Perdón. estaba activando el audio. Muy buenas tardes con los participantes y también con la doctora. Agradecerle por lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Hoy día. Soy docente y también muy preocupada por estos casos porque en los colegios observamos mucho de violencia familiar fuera ya del colegio, dentro de las familias. Me pasó un caso también en el colegio donde una estudiante me llamó a las 11 de la noche diciendo que su papá pegaba a su mamá. En ese caso, ¿cómo podemos actuar nosotros los docentes? Porque yo di parte a las autoridades dentro de ello, pero algunas veces no quieren involucrarse. Entonces, ¿qué hacer nosotros como docentes? ¿Quedarnos ahí callados o de repente ver, de repente podría haber sido eso uno, o dos, no sé, no sabemos, ¿no? Pero pedí auxilio a la Usted, niña. a Entonces, ¿qué ver, hacer con respecto a estos casos? Disculpe, doctora. sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Las entidades del Estado, que eso involucra pues a los centros educativos, ¿no? Y también a los centros educativos privados y públicos, tienen la obligación de denunciar. Es una obligación. Nosotros, si es que no fuéramos operadores jurídicos, si es que no fuéramos funcionarios, si deseo yo denuncio o no cualquier acto de violencia que puedo observar en mi vecino, en mi vecino, en mi facultad. Nadie me obliga. Pero el Estado, a todas las entidades estatales y a todas las entidades que ejercen, por ejemplo, en este tema de la educación, específicamente a su pregunta, están obligadas a denunciar y a dar cuenta a las autoridades policiales, a la fiscalía, para que cualquier hecho de violencia, ya ellos se encargarán de investigar, pero usted tiene que dar cuenta, es su obligación, no se puede quedar callada. Muy bien. ¿Correcto? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a tener algunas preguntas a través de lo que es el chat. Eh, ya. Nos dice Gustavo Silva. Doctora, buenas tardes. En la entrevista de Cámara GESEL, ¿necesariamente tiene que estar presente el juez? Gracias. Sí, claro que sí. El juez es el que tiene que autorizar la Cámara GESEL y que tiene que dar todas las garantías de que se cumpla el protocolo, de que se cumpla pues con las entrevistas de manera correcta, de manera idónea. Y también el juez autoriza. El juez
no pregunta, ¿no? El juez autoriza, ¿no? Si es que hubiere alguna precisión, algo así, pero tiene que estar presente, de lo contrario sería nulo, ¿no? Excelente, doctora. Y nos dice Víctor Adelmo. Buenas tardes, doctora. ¿Un abogado puede elaborar una denuncia en violencia familiar y presentarlo directo al juzgado? Gracias. Claro, las denuncias pueden ser de manera verbal o de manera escrita, directamente al juzgado, no hay ningún problema. O ante la comisaría, o ante el CEN, o ante el Ministerio Público, o en cualquier institución estatal. Si es directamente al Poder Judicial, tiene que ir directamente pues al juez, ¿no? Juez especializado en violencia familiar o de familia, ¿no? Si es que no hubiere esa su especialidad de turno. Y ahí ya se le va a dar el trámite correspondiente. Nos dice Marco, buenas tardes, qué gusto saludarte. Cuando un efectivo policial no atiende un caso de violencia familiar, ¿es considerado acoso policial? Gracias. No, el acoso judicial es para las personas naturales. El policía, ¿no? El efectivo policial, pues no es una persona natural, ¿no? Es un funcionario o un servidor del Estado. Entonces ya no tendría en primer lugar esa categoría. En segundo lugar, el acoso judicial es un mal uso de los recursos, el mal uso de las herramientas que otorgan. Por ejemplo, la demanda de alimentos o la demanda de tenencia son para las personas, ¿no? Que necesariamente solicitan y requieren alimentos. Pero ¿qué es lo que sucede con el acoso judicial? El supuesto, la supuesta víctima, que viene a ser el agresor en realidad, utiliza estas herramientas, demanda, denuncia, demanda alimentos, demanda tenencias, denuncia violencia familiar, a la realmente víctima. Utiliza estas herramientas que están directamente involucradas para las víctimas o para las personas que sí lo requieran, con la finalidad de molestar y de ejercer violencia y de ejercer ese poder, ¿no? De sometimiento a la víctima. Ese es el acoso judicial, ¿no? El mal uso de las herramientas por parte de los agresores. Muy bien, doctora, gracias. A ver, otra pregunta de nuestros participantes. Doctora, ¿se puede denunciar de manera anónima? Gracias. Y también se puede denunciar de manera anónima, claro que sí. No hay ningún problema, pero ahí va a depender mucho, pues, de toda la investigación que se sigue. De toda la investigación, ahí tiene que verificar, pues, si es que está completamente identificada la víctima, si es que está identificado también el supuesto agresor o la supuesta agresora, ¿no? Ahí se va a verificar, ¿no? Para que se puedan llamar, para que se puedan notificar y para que pueda seguir todos los procesos en los ámbitos vistos, ¿no? Ya sea tutelar o ya sea penal. Pero sí se puede denunciar de manera anónima. No impide, Erika. Gracias, doctora. Nos dice Marco, doctora, de migrar a una pareja en plena calle a ver, dice acá escrito, recae violencia familiar. Gracias. Cualquier tipo de acción que se encuentra directamente hacia la mujer o hacia los integrantes del grupo familiar, en este caso a una pareja sería, ¿no? A una mujer, vamos a entenderlo así, o viceversa, es un tipo de violencia. Violencia psicológica sería, pues, ¿no? Aquellos insultos o el menosprecio que le puedan dar. Muchas gracias, doctora. Tenemos a José Antonio. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por activar tu cámara. Una pregunta, por favor. Bienvenido. Buenas tardes, doctora. Gracias por la ponencia y gracias a Judiápolis. Una consulta, doctora. La ley dice que es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Y entendiéndose que grupo familiar también serían los cónyuges varones. Bueno, entonces, ahí habría una incongruencia en el título
de la ley, ¿no? Como comentario. Pero mi pregunta era básicamente la siguiente. ¿De qué forma la ley 30364 funciona como acción preventiva para erradicar la violencia de la mujer? Gracias. Muy bien. Por ejemplo, las medidas de protección son medidas que, si bien es cierto, se dan dentro tutelar, es una medida de prevención a que no se cometan mayores incidencias contra la mujer. Otra medida de prevención que da el Estado es a través de las capacitaciones, de las cartillas de información, de los accesos pues a la asistencia, asesoría que tal vez pudieran tener, ¿no? Cualquier persona, sin necesidad de que tengan algún tipo de violencia o que hayan ejercido violencia. Pueden ir a la comisaría, al CEN y dan estas charlas, estas capacitaciones. Es prevenir, ¿no? Conocer, saber de la ley, en qué momento se da, en cuál es el ámbito, ¿no? Claramente desarrollados, etcétera, ¿no? Las medidas de protección también se podían dar, como les repetía, ¿no? El tema de prevención, porque es una prevención para la mujer, ¿no? No tan solo es protegerlo, sino también prevenir de que puede cometer hechos más denigrantes, hechos que ya no pudiera realizarse, ¿no? Esas son medidas de prevención, ¿no? Que nos da el Estado. Muchas gracias, doctora Marjorie.